Hola, hoy vamos a hablar de lo que es la autoficción, el teatro postdramático y cómo este se envuelve en la ciudad de Medellín con los grupos emergentes. ¡Vamos! La autoficción, contrariamente a lo que se cree, que se le acusa de un yoísmo, de un encierro ególatra, es todo lo opuesto, ¿no? Es un yo que se está dirigiendo a un tú o un vos en la búsqueda de una comunidad y que está buscando insertar su palabra en una comunidad, en esa imagen que yo he repetido tantas veces de que no. Sergio Blanco nació en 1971 en Montevideo, Uruguay. Si bien su trayectoria profesional se desarrolla principalmente en París, es una gran influencia para el teatro en Latinoamérica. Este es un dramaturgo, director teatral y también ensayista. Sus obras han sido traducidas a lo largo del mundo. Entre sus obras más reconocidas está El Bravino de Düsseldorf, La ira de un narciso y Hostia. Quizás su obra culme sea Tebasland. Esta ha sido interpretada, ha tenido adaptaciones por diferentes compañías teatrales alrededor del mundo. Lo que distingue principalmente a Sergio Blanco son los temas de la identidad, la memoria, los límites que están entre la realidad y la ficción. Toda esta compilación nos lleva a la autoficción. La autoficción es un término literario acuñado en 1977. Este básicamente trata en tomar nuestra propia vida como la materia prima para la creación. Sin embargo, esto permite modificar, hiperbolizar y transformar esta realidad y ficcionarla. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el teatro postdramático? Pues el teatro postdramático relega el texto a un segundo plano, es más bien un complemento. Y este nos ayuda a que no es ese textocentrismo lo que nos da la información o la fábula inicial, sino toda la experiencia sensorial. Sebastián Pineda lo que utiliza son los diferentes lenguajes escénicos o disciplinas artísticas para nutrir la experiencia del espectador. Sebastián Pineda es el director de La Tempestad Teatro y le tenemos pues como una pequeña entrevista para que nos comente sobre su trabajo dentro de la ciudad de Medellín y lo que significa dentro el panorama escénico teatral de ella. Bueno, yo soy Sebastián Pineda, soy el director de La Tempestad Teatro, soy licenciado en Teatro de la Universidad de Antioquia. Y vengo haciendo teatro más o menos hace ya 12, 13 años. He pensado como que el teatro lo encuentra uno, ¿cierto? Como que yo no encontré el teatro, sino que el teatro me encontró porque en mi familia nunca estuvo como la figura del artista, ¿sí? Yo vengo como de una familia de bajísimos recursos, entonces como que el arte también muchas veces ha sido como para los que se pueden permitir dedicarse a esto. Llegué al teatro por una profesora de español con la que me llevaba muy bien, siempre fui como muy cercano a la literatura y ella tenía un grupo de teatro de profesores, me invitó a ver una versión del Quijote que tenía su grupo, entonces ya ahí fue como que tuve ese flechazo y ya me volví muy insistente con mi mamá hasta que me metió en la escuela del Teatro Popular de Medellín y allá pues ya supe como que era lo mío y me metí ya al preparatorio de la UDA. Sí, yo digamos que desde el colegio como tuve esa cercanía con la lectura, como que ese refugio, también como que apareció la escritura como consecuencia. Pero cuando empecé la carrera de teatro, pues como que yo me imaginaba simplemente como la figura de la actuación y durante la carrera me di cuenta que a mí me llamaba más el asunto precisamente de la dirección, que es como a lo que me dedico más en este momento. Entonces también apareció como la figura de la docencia. No sabía ni siquiera que a mí me gustaría o pues como que me interesaría el ser docente y fue algo que encontré digamos como en el proceso de la carrera como consecuencia de poder sustentar económicamente mi estadía en la universidad. Entonces como que presenté un proyecto a la Casa de la Cultura, pasó y ahí fue como que empezó todo este cuento de la docencia que también además hace ahora parte fundamental de mi línea de trabajo y de investigación. También como que tengo un laboratorio que yo mismo fundé, precisamente porque siento que ahí está como la semilla de, digamos, todo el sustento metodológico de las puestas en escenas con La Tempestad. Fundamos en el 2022, digamos. Varios. Sí, digamos que fue un grupo inicial de amigos que nos unimos como muchas personas en la pandemia. De la U. Algunos de la U, algunos como de la vida, ¿cierto? No precisamente todos teatreros.
que eso es algo muy importante y que ha marcado también como la línea estética de La Tempestad, y es que no solamente son personas del teatro las que se han vinculado como a la creación de los proyectos, sino que son, digamos, de diferentes áreas, y eso hace que tenga, digamos, una visión más interdisciplinar, ¿sí? Entonces en el 2020, así como muchas personas que estaban mamadas de la pandemia, pues nos unimos, pero precisamente como a hacer un cortometraje, que era lo que se podía hacer en ese momento. El nombre salió como... Por el COVID. No, Ay. no, porque había, estábamos como en otro grupo, yo estaba como en otro pequeño grupo de una pareja que tenía en ese momento, entonces como que estábamos pensando en darle un nombre y yo propuse como La Tempestad, pero no les gustó mucho. A mí sonoramente me gustó mucho, también sabía que tenía como relacionamiento con una obra de Shakespeare, que es como uno de los papás del teatro, de la dramaturgia, y a mí eso me quedó sonando mucho. Me gustaba mucho pensar que además La Tempestad es como un desastre natural, pero que es femenino, La Tempestad, ¿cierto? Entonces como que también empecé a soñar mucho con eso, y pensaba también que la creación es un poco eso, es un desorden, es un caos, es una tempestad que luego tiene una calma, que es el momento en que uno desenmaraña todo el desorden de las ideas y logra pues como encontrar la luz al final cuando encuentra las obras. Entonces como que por eso me gustó ese nombre. Ganamos el estímulo para Donde no llegan los recuerdos, que esa es como la ópera prima del grupo, y hasta ahora pues como desde 2022 trabajando continuamente hasta hoy. Sí, yo durante la carrera me di cuenta que yo también tenía un profundo enamoramiento por la danza, entonces yo además de las materias de teatro, también me metí un montón de materias de la carrera de danza. Entonces yo tomé ballet, tomé contemporáneo, y ahí me di cuenta que pues como que esa era la línea que yo quería proponer en mi teatralidad, una mezcla entre la danza y el teatro. Entonces pues tenemos desde las, digamos, más estrellas pop de la danza como Pina Bausch, Martha Graham, ¿cierto? Pero también como que he ido conociendo... La rockstar. Sí, las rockstars de la danza, pero también tuve la oportunidad de trabajar con Johans Moreno, que es como el director de la compañía del Paso Escénico, y él me abrió como otro panorama de la danza y de la danza teatro aquí en la ciudad, que creo que ha sido como un referente muy grande para mí también, como un trabajo más antropológico de la danza. ¿Eso tiene relación con la antropología teatral de Barba? No precisamente sí se encuentran en cosas, pero como cada autor llega como desde otro puerto, o sea, hablan finalmente en lo mismo, pero digamos con otros conceptos. Entonces sí tiene un poco que ver con eso, que a su vez Johans también hereda esto un poco de Fernando Zapata, que es como uno de los maestros y los pioneros de la danza aquí en Colombia, de la danza teatro. Entonces bueno, es como un legado muy bonito que se va heredando. También desde la literatura, como yo te decía, siempre he tenido como una cantidad de referentes muy importantes a nivel literarios. Yo creo que Gabo, con toda esta cantidad del realismo mágico, creo que es una tierra muy fértil para la teatralidad, porque creo que la teatralidad tiene eso, la capacidad de condensar imágenes poéticas y llevarlas pues como al escenario. ¿Tus dramaturgias son realismo mágico? No, yo creo que pues nunca lo he pensado de esa manera. Creo que tienen elementos de ello, pero no son obras que yo diga de realismo mágico, no. Yo creo que son más una mixtura de cosas, que también creo que es algo que pasa ahora como consecuencia, y como lo que venía diciendo, ya no hay como lenguajes puros, ¿cierto? Entonces como que yo no tengo una obra de género, entonces no es una obra cómica, no es una obra trágica, no, son como mixturas, como está pasando todo en el mundo en este momento, ¿cierto? Como que todo es un collage constantemente de muchas cosas. El teatro en Medellín siempre ha estado como muy influenciado como por el asunto de Grotowski, ¿cierto? Como que aquí la corporalidad, bueno, particularmente la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Hay otros grupos como el Matacandelas que tiene un enfoque más brechtiano, pero digamos que los egresados de la universidad tenemos mucha influencia de ese trabajo corporal con Grotowski, ¿cierto? Que se ha ido, digamos, dejando un poco más de lado por otras preguntas. Ahora digamos que muchos de los actores que están entrando a la universidad no solamente se quieren preguntar por el teatro, sino también por otros lenguajes de interpretación como la televisión, el cine, ¿cierto? Que tiene, digamos, otros referentes, Meissner y todo esto. Entonces como que yo sí tengo un poco esa influencia corporal, que luego ya me traslada un poco de Barba a lo que te decía de la danza, y creo como que esa es como el aporte que está haciendo como en este momento La Tempestad como a la ciudad.
Eso y la vinculación de los temas de archivo y de documentos, ¿cierto? Como el material de archivo... Trabajas el biodrama, teatro... Sí, documental, autoficción, sobre todo la autoficción es un lenguaje que yo me he apropiado mucho, teniendo como a Sergio Blanco de referente. Creo que desde ahí es donde yo he estado como construyendo mis últimas obras. Siento que son las poéticas del yo, ¿cierto? Todo lo autorreferencial, todo lo que parte de mí para ponerlo en puesta en escena. Usualmente aquí no está muy bien visto, pero siento que en otros lugares como del mundo es una cosa que ya no es nueva, que ya lleva un tiempo, pero aquí a Medellín digamos que hay una oleada de creadores nuevos como La Parla, como Anamnésico, que se están preguntando ahora por eso, ¿cierto? La autorreferencialidad, las poéticas de cómo se pone lo que mi experiencia personal en escena, sin tener que pasarlo simplemente por una ficcionalización y una construcción de personajes, sino simplemente, como lo dice Mate, que es algo muy bonito, un abrigo poético de esas experiencias mías, se pasan por eso y ya se ponen en escena. Yo creo que en este momento justamente estamos en un momento de transición, ¿cierto? Como de dinámicas, de discursos, de estéticas. En Colombia, sobre todo en las ciudades principales, porque pues no puedo hablar de los territorios como tal, desafortunadamente no he podido tener la oportunidad de trabajar tanto en ellos, pero como en estos lugares siempre esa noción de la creación colectiva fue algo que marcó mucho como las formas de creación, ¿cierto? Entonces como estos grupos que se van a muerte, se enclaustran, trabajan a sol y el agua juntos, siento que son unas dinámicas que ya hay muy pocas posibilidades de que puedan perdurar en el tiempo, ¿cierto? También yo creo que eso tiene que ver, es consecuencia, digamos, de la globalización, del internet, de que uno ya no solamente está aquí haciendo teatro, sí, ya uno no está solamente haciendo teatro, sino que también estoy grabando una serie, también estoy en un proyecto de otra cosa, ¿cierto? En un performance, entonces ya es muy difícil realmente pensar en una noción de grupo de esa manera. Sí, porque las dinámicas además son otras, ya uno no está dispuesto a responder a la pregunta estética de un director 80, 50, 40 años, porque uno también empieza a tener sus propias preguntas y eso hace que mi pregunta hoy quiera yo responderla haciendo danza, pero mañana quiero responderla haciendo cine, pero mañana, entonces como que es una hibridación mucho más grande, que eso digamos le cuesta un poco más a los maestros de los periodos pasados, ¿sí? Les cuesta pensar en que uno ya no solamente es de un lugar, sino que uno puede estar en múltiples lugares desarrollando precisamente esas preguntas o su camino como creador. Entonces como que los nuevos grupos, los grupos emergentes están precisamente como entendiendo esa dinámica, entendiendo que son dinámicas más de alianzas por proyectos, ¿cierto? Entonces digamos que si hay unas personas que, por ejemplo, La Tempestad se repiten en los proyectos, pero también en cada proyecto, de acuerdo a las necesidades del proyecto, se tienen artistas invitados, que además a mí eso me parece, pues a mi parecer es muy nutritivo, porque me permite que yo todo el tiempo esté aprendiendo de cosas nuevas. Entonces en La Falsa Mujer yo trabajo con personas que se graduaron de la licenciatura en danza, entonces que tienen un conocimiento que yo no tengo si solamente trabajara con las actrices que son licenciadas en teatro, ¿cierto? Y así como que con cada proyecto. Entonces hay otro proyecto en el laboratorio que tenemos que se llama NREM, donde las personas que estudiaron audiovisual hacen un aporte súper bacano como a la puesta en escena. Entonces sí, primero eso, las metodologías de creación ya son muy diferentes, ya son colaborativas por proyectos. Y lo segundo, que aquí en Medellín es muy bonito, es que hay una sensación de tejido como con estos nuevos creadores, y es que empieza a aparecer la noción de coproducción, ¿cierto? Que creo que es algo que aquí no se veía mucho, que ahora está empezando a pasar y que me parece muy lindo. Y era más como el lenguaje audiovisual sí, también. Ajá. Sí, ahora también lo está llevando como a lo escénico los grupos emergentes, entonces donde yo tengo una obra que escribo para La Tempestad, pero invito, no sé, al director de Pimienta Negra a que nos haga como la dirección de actores de este proyecto, ¿cierto? Entonces me empieza a parecer que se empieza a crear como un gremio más fuerte, como más cercano, porque antes era como por barras, por hinchadas, ¿cierto? Entonces como que usted es hincha de este y no puede ser hincha de los otros. Creo que eso es algo lindo que está pasando ahora. Hay formas de trabajar en equipos, no solamente con tu equipo, sino a nivel de ciudad. Sebas, entonces ya llegamos a esas dinámicas de creación, ¿cierto?
Las dinámicas de creación de La Tempestad las tenés así como tipificaditas, especificadas, o cada montaje te va dando una dinámica nueva, o ya tenés una metodología fija. Digamos que a nivel administrativo yo ya tengo pues como un equipo base con el que yo sé quién se reparte cada como dinámica del asunto, pero ya a nivel creativo cada proyecto tiene su propia metodología de creación. Hagamos ahí un inciso, la parte administrativa. ¿Qué es la parte administrativa en tu caso? Entonces, por ejemplo, muchas de las, digamos, formas en que en la ciudad varios creadores podemos crear es por medio de los estímulos de la alcaldía, del ministerio, ¿cierto? Entonces yo tengo un equipo que son los que nos encargamos de escribir o desarrollar esos proyectos. Entonces, por ejemplo, mis manos derechas son Sara Gallego y Manuela Penagos en estos asuntos administrativos. Nosotros tres somos la tríada que escribe los proyectos, que escribe los proyectos, que los revisa, una se encarga del presupuesto, otra del cronograma, otro de la propuesta creativa como tal, ¿cierto? Y pues como que entonces este mismo equipo se encarga de llevar los documentos, de ir manejando con la contabilidad del desembolso de eso. Entonces como que a eso me refiero con lo administrativo. También como que a nivel de convocatorias para festivales y eso es lo mismo. Entonces alguien ve una convocatoria, la manda a ese grupo que tenemos nosotras y entre la revisamos, les hacemos apuntes, alguien dice listo, yo la voy a liderar. Entonces se encarga de mandar como todo el material a esa convocatoria y de esa manera. Y en lo creativo, yo cuando empecé con Acción en Movimiento, que es el laboratorio que desarrollo como de formación de La Tempestad, pues eso se vuelve como para mí la cuna del desarrollo de las ideas. Entonces yo tengo una idea para algún montaje, lo llevo al laboratorio con los chicos, allá experimento cosas y a partir de eso yo ya recojo ese material para llevarlo con la compañía principal y hacer la puesta en escena como tal. Ese laboratorio permite que yo pueda tener la prueba y el error antes de ir como a confrontar directamente ese material con la compañía. El laboratorio no es con los actores de la obra como tal. Porque digamos que en la compañía como tal ya todas son profesionales, casi todas y todos son graduados de sus carreras. El laboratorio es un lugar como más, como te decía, más abierto, porque hay personas que no son del teatro sino que vienen de audiovisual, tenemos médicos, entonces son como personas que tienen como una pregunta por el teatro pero que no se dedican de manera profesional a él o como su carrera de vida, ¿no? Entonces es muy bueno porque precisamente como no se dedican a esto tienen unas miradas desde otros lugares, que eso a mí me sirve mucho para no llegar a caer en lugares comunes, entonces es muy bonito ese laboratorio. ¿Y las dinámicas de proyección, Sebas, del grupo? ¿Cómo se van consolidando? Bueno, ahorita que lo decías, yo por lo menos soy una persona que he tenido la oportunidad a nivel de ciudad de trabajar con grupos ya de larga trayectoria, con Matacandelas, con Elemental, ¿sí? Y sé internamente lo complicado y la cantidad de trabajo que requiere tener, por ejemplo, una sala. Entonces yo personalmente en este momento de mi vida no es un proyecto de La Tempestad tener su casa, no es un proyecto de La Tempestad tener su sala, nos soñamos es con un lugar de creación, que sí creo que es como el gran pero o el talón de Aquiles de todos los grupos emergentes, no tener dónde desarrollar los proyectos. Entonces uno es como un mendigo tocando puertas aquí y allá, me puede prestar el espacio, lo puedo utilizar, cómo podemos hacer un intercambio, reventar un recurso económico para poder contribuir a ese espacio. Entonces como que sí nos soñamos un espacio de creación, pero no con fines de abrirlo al público, porque eso conlleva pues como todo un trabajo administrativo que a veces lo puede distanciar un poco a uno de lo creativo. Entonces como que bueno, eso por un lado. Yo ahora me voy para mi maestría en Barcelona, entonces creo que es una gran oportunidad precisamente como para que el proyecto se pueda expandir, digamos, de manera internacional. Afortunadamente las personas con las que trabajo pues tienen como un sentido de pertenencia grande por el proyecto y piensan seguirlo movilizando acá para que no se apague. ¿Sientes que La Tempestad es de varios? Sí, yo creo que La Tempestad, porque si no, yo sería como Sebastián Pineda solamente, ¿cierto? O sea, como una obra de Sebastián Pineda. Pero siento que sí hay unas personas que se han apersonado del proyecto y por eso es importante crear un nombre que nos acobije a todas. Porque además ahora estoy dirigiendo yo, pero
todo el tiempo está, digamos, abierta la posibilidad de que alguien diga yo quiero dirigir el siguiente proyecto y está pues súper bienvenido eso. Y que vos entres como actor, pues como intérprete. Como actor o como asesor o sí, pues como en cualquier rol que me quieran poner, como que eso es una posibilidad que puede pasar en algún momento. Y ya como que seguir trabajando mucho. Este año tenemos pues, las ganas de poder estrenar 2 espectáculos en los que ya estamos trabajando, que no puedo hablar mucho de eso en este momento, pero que pronto saldrá esa información, como por temas de estímulos y eso, no se puede como decir, pero sí, esa es como la idea y la proyección de La Tempestad. Para concluir, el lugar estético y conceptual en el que se sitúa la pregunta de La Tempestad Teatro. Mira, yo creo que lo que decía ahorita, pues como que principalmente la autorreferencialidad es una de las líneas, digamos, estéticas y creativas que más nos interesan, pero también hay un asunto de lo menor, ¿cierto? Digamos que la memoria no como la memoria la conocemos en este país como con el asunto del conflicto armado y eso, sino como que las memorias mínimas o las memorias de lo menor, que son esas memorias que están en lo cotidiano, ¿sí? Entonces la historia de la señora del barrio, de la tiendita, como que son las cosas que realmente a nosotros nos interesan contar. No porque lo otro no nos parezca importante, esas grandes memorias, sino porque sabemos que ya hay muchas personas que han podido trabajar, digamos, como con ese asunto histórico. Y también creemos que es un momento de nosotros preguntarnos por lo chiquito, por lo menor, por lo que no aparece en los grandes archivos históricos, pero que también construye, ¿cierto? Entonces como que el asunto de lo menor, de la autorreferencialidad, el asunto de la corporalidad desde lo danzado, la acción danzada, son como todas esas líneas que construyen y la búsqueda de lo interdisciplinar en cada uno de los montajes, son las líneas que construyen como las investigaciones de La Tempestad. Sabes que siento un poco la oposición y me parece muy chimba en el sentido en que está esa pregunta que para algunas o algunos lo que vos decías es muy criticada, exacerbada al yo y la lleva a la puesta en escena, que ahí está un poco ya sesgada esta apreciación, pero también estás hablando del trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces como que se expande esa colaboración entre el gremio, nos agremiamos más, nos solidificamos más, en la misma medida en que yo también me pregunto más de mí misma. Es que la gente tiene malentendido eso, yo creo que es como, no es, ni siquiera es una cuestión de gusto, es una cuestión de desconocimiento, me atrevo a decirlo. Cuando yo abro mi corazón profundamente para que los otros puedan mirar en él, no es un acto vanidoso, sino que es un acto de profunda, digamos, honestidad, ¿sí? Y si yo abro mi corazón para mostrarte lo que a mí me duele, lo que a mí me atemoriza, lo que a mí me conmueve o me moviliza, yo creo que es desde el lugar más sincero en el que puedo hablar. Entonces cuando tú lo haces y yo lo hago, nos estamos mirando a los ojos, ¿cierto? Y nos estamos diciendo, esto soy yo, esto sin ponerle todas las máscaras de la ficción, que obviamente pues ese material se trabaja con un tratamiento ficcional, pero creo que es un acto profundamente honesto. Entonces es lo que dices, termina siendo una consecuencia que el otro se sienta identificado con esa vulnerabilidad. Sí, Rimbaud tiene una frase muy bonita y es yo soy otro, ¿cierto? Porque lo que a ti te conmueve, a mí me puede conmover desde otro lugar, pero también me puede doler tus dolores, ¿cierto? También me movilizan. También me movilizan, sí, porque igual es que todos somos una conexión, un tejido infinito. Entonces yo creo que eso es muy bonito. Sebas, muchas gracias. No, a ti, Caro. Mucha mierda para La Tempestad. Sí. Sebas se va, apóyenlo, que esto va a salir por todas partes. Listo, hay una rifa, vamos a ir a ver a todas las horas de La Tempestad. Besos y abrazos. Vamos a sacar 5.